Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. El tema de este video es sumamente interesante. Vamos a hablar sobre más allá de los espíritus oscuros. En el palo, en los muchos canales que hay sobre palo mayombe, palo quimbiza, palo brillumba, todo el mundo habla de espíritus oscuros. Un suscriptor me dijo: Tata, vaya más profundo al concepto de espíritus oscuros y hable de la realidad en sí que hay en el mundo espiritual. Porque nosotros que no conocemos mucho del mundo espiritual, todo el tiempo cuando vamos a un registro frente a una prenda o visitamos un tata, y hasta cuando visitamos santeros, siempre nos están diciendo a nosotros que tenemos un muerto oscuro. El concepto de muerto oscuro es un concepto muy general, porque en el mundo espiritual hay grados de bondad y hay grados de maldad. Y no hay espíritus muy buenos como tampoco hay espíritus muy malos. A veces hay un espíritu puede estar inclinado hacia la izquierda o hacia la derecha, o sea, hacia el bien o hacia el mal. O sea, esa es la realidad. Entonces todos le llaman muertos oscuros. Pero ese muerto oscuro, la primera pregunta que usted tiene que hacerse: el Tata Malongo le dice a usted que usted tiene ese tipo de entidad en su materia. Primera pregunta que usted le tiene que hacer a ese Tata Malongo: ¿cuál es la inclinación que tiene ese espíritu? Si está inclinado a hacer mal, si está inclinado a algún vicio, si alcohol, droga, sexo, al juego de los casinos, porque estos espíritus vienen con distintas influencias, con distintas características que los definen a ellos como lo que son, igual que los seres humanos. Un ser humano no se parece a otro. ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen distintas características y distintos hábitos y distintas costumbres. Eso no cambia en nada con el mundo espiritual. Entonces los tatas, para sacar chavo, para el money, todo es muerto oscuro. No. Mire, tata, si usted dice que hay un muerto oscuro, dígame, ¿qué inclinación tiene ese muerto oscuro? ¿Qué es lo que tiene esa entidad espiritual que me está haciendo daño? Pero usted siempre, cuando alguien, sea santero, palero, espiritero, chamán, quien sea, le dice que tiene un muerto oscuro o un espíritu oscuro, como usted quiera, primero usted tiene que verificar qué síntomas o qué indicadores hay en mi persona que estén señalando de que hay una presencia espiritual. Los investigadores paranormales de los Estados Unidos, de Inglaterra, incluso de Latinoamérica, un criterio que utilizan constantemente cuando van a hacer investigaciones, y yo lo hacía hace
bastante tiempo cuando me dediqué a la investigación paranormal, es explorar cuáles son los síntomas que está presentando la persona o qué indicadores de presencias espirituales que estén afectando a esa persona. Y cuando hablamos, volvemos con lo del muerto oscuro o espíritu oscuro, como usted le quiera llamar. Hay distintos contactos de un espíritu. Cuando hablamos de un espíritu negativo o nocivo, hay distintos anclajes en el cuerpo energético de la persona. Así es. Primero, voy a mencionárselo para que usted sepa. Ningún tata en Quisimalongo de los canales que hay ahí en YouTube le va a explicar esto en arroz y habichuela como yo lo estoy explicando. Y estos conceptos han sido validados en las escuelas espíritas del Brasil. Brasil, cuando usted vaya a estudiar espiritismo kardeciano, uno de los países que ha dedicado años a la investigación paranormal y específicamente a fenómenos espirituales, se llama Brasil. Hay estos conceptos básicos. Cuando a alguien le diga usted tiene un muerto oscuro, estos son los conceptos que usted tiene que trabajar. Número 1, inducción espiritual. Inducción espiritual es cuando un espíritu, sin conocerlo, sin saber quién es usted, lo confundió con un pariente, lo confundió con una pareja de su vida material. Un espíritu que establece una conexión energética contigo y no hay unos vínculos ni emocionales ni familiares, simplemente que ese muerto se pegó ahí energéticamente, hace un anclaje en el cuerpo energético de la persona. De acuerdo a las intenciones de ese espíritu, usted va a sentir una serie de efectos producidos por esa entidad espiritual. Número 1, cuando hay inducción espiritual, en este caso particular, lo que vamos a ver es que este espíritu va a transmitir algún malestar físico en la persona, sea el estómago, la espalda, el plexo solar, dolor de cabeza. Y en muchos casos, el primer síntoma que usted va a sentir es que va a haber un dolor pronunciado en alguna parte del cuerpo. Y le voy a poner ejemplo. Un caso de inducción espiritual es que usted esté caminando, vamos a decir así, en un parque recreativo y se le pegue una entidad espiritual que falleció de un infarto cardíaco. Y esta entidad o este espíritu fallecido, pues que su muerte fue a causa de un fallo cardíaco. ¿Qué pasa? Usted empieza a sentir un dolor fuerte en el pecho. Y usted no tenía eso antes, pero ese dolor empezó a sentirlo en el plexo solar o el pecho. ¿Qué te quiere decir eso? Que cuando eso es lo que se le llama pasmaciones físicas que produce una entidad espiritual. Eso quiere decir que esa persona
fallecida murió de una condición cardíaca y está haciendo reflejo en su cuerpo energético. ¿Ok? Entonces, o puede darse el caso, o otra inducción espiritual donde se le pega a usted un espíritu fallecido que murió de una condición gastrointestinal. Entonces el dolor, esa entidad cuando se pega a usted va a presentar un dolor en el estómago. Eso es inducción espiritual. Pero la inducción espiritual, vuelvo y le explico, es cuando se pegan entidades espirituales sin tener ningún vínculo emocional, ni que ni tan siquiera sea familia suya. Puede, en algunos casos, puede haber una inducción espiritual familiar, pero ya eso es a consecuencia, ya no se le llamaría inducción espiritual, se llamaría apego, porque usted está pensando ese familiar fallecido, y si ese familiar fallecido murió de un derrame cerebral, usted va a sentir un dolor en la cabeza bien fuerte. Y si usted tiene un familiar recientemente fallecido y empieza a experimentar dolores donde supuestamente, como lo certifican los médicos, él murió de un derrame cerebral, usted va a experimentar dolores de cabeza como si tuviera algo en su cerebro. Ha habido casos donde las personas han sentido este un fuerte dolor de cabeza y han tenido hasta parálisis física y los han llevado a un médico y no tienen nada neurológico, y eso es a consecuencia de que una entidad espiritual estableció un anclaje energético a usted y entonces creó ese malestar. La inducción espiritual es bien común. Entonces la pregunta que usted me hace, ¿cómo se puede retirar un, un espíritu que se conecta a uno por una inducción espiritual? Eso es mucho más fácil. Se puede trabajar con un baño de rompimiento. Se puede trabajar con pases magnéticos, como hacen las escuelas espíritas caldesianas y otras escuelas que trabajan con la espiritualidad. Es mucho más fácil porque son espíritus que no tienen unos vínculos bien profundos con usted. Simplemente que ese espíritu se ancló en su cuerpo energético, muchas veces porque lo confundió con otra persona. Y a veces este tipo de espíritu no tiene intenciones negativas hacia usted. Simplemente es un contacto que usted tuvo, básicamente un contacto energético con esta entidad espiritual. Por lo tanto, eso no es, si eso es un muerto oscuro, eso no, ni se le puede catalogar el muerto oscuro. Porque no, cuando hablamos de muerto oscuro, de espíritu oscuro, como usted le quiera llamar, estamos hablando de espíritus que están inclinados hacia el mal. ¿Ok? Y que tienen una intención de hacer daño al encarnado, al vivo. ¿Ves la diferencia? Y la inducción espiritual, eso es, a este servidor le ha pasado muchísimas veces, y me pasaba cuando yo hacía investigaciones paranormales, como le puede pasar a ustedes, a cada uno de ustedes, o a algún familiar suyo. Entonces, por esta bobada
porque no se le puede llamar de otra forma, te quieren hacer un rayamiento. Por un espíritu, por una inducción espiritual, ya te quieren rayar. Si a ti te dicen, tengo un muerto oscuro, ¿qué trae ese muerto oscuro? ¿Qué inclinación tiene ese muerto oscuro? Y, y este tipo de entidades espirituales que se pegan, y especialmente cuando uno va a un hospital. Entonces, el hospital es un lugar donde hay mucha gente que ha fallecido y todavía no se han dado de cuenta que se fueron de este plano. Y hay espíritus que tienen murieron de distintas condiciones físicas. Y esas condiciones físicas que tenían esos espíritus hacen reflejo en el cuerpo energético de la persona. ¿Ok? Entonces eso es más, ese tipo de problema es más fácil de resolver a través de pases magnéticos, como le indiqué, baños de rompimiento. Hay otras, hay otras técnicas que se pueden utilizar energéticas para despegar ese espíritu. Y eso no hay necesidad ni de rayar a nadie, ni de hacerse santo, ni... Entonces, esos son cosas rutinarias que yo trabajo diariamente aquí, en mi mudanza. Y porque yo vea una inducción espiritual, ya inmediatamente vamos a rayar. O vamos, o como dicen los santeros, vamos a hacerte santo para sacarte ese espíritu. Todos los seres humanos encarnados, los que tenemos cuerpo, estamos interactuando con el mundo espiritual. Y estos espíritus están en la calle, en un parque, en un tribunal, en un hospital, en una escuela, o los visitan hasta en su propia casa. Porque a veces hay espíritus de estos deambulantes, como decía una amiga, outreach, ¿entiendes? Y esos espíritus están ahí, caminando, buscando trabajar con su problema existencial. Porque si usted cree que porque usted falleció los problemas se eliminaron, usted está equivocado. Porque lo que usted no, por eso lo mismo que es en el cielo, lo mismo lo que es en la tierra. O sea, si usted tenía problemas de alcohol en el plano material, los va a seguir teniendo en el mundo espiritual, porque usted aunque no tenga materia, usted va a querer seguir bebiendo alcohol. Y nadie descansa en paz, como te dice la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso es un truco para que usted no busque más allá de la muerte. Porque la Iglesia Católica no quiere que usted investigue qué hay más allá de la muerte. Y te van a amenazar. El catecismo de adultos te meten 20 amenazas que te van hasta que te van a excomulgar. Cuando eso es un derecho del ser humano, buscar la verdad. No dice Jesús, la verdad nos hará libre. Hay que buscar la verdad. Si yo quiero aclarar algo en mi vida, yo tengo que ir hasta las últimas consecuencias. Yo no me puedo quedar nada más por lo que dijo el padrecito o lo que dijo el catecismo de adulto. Yo tengo que ir más allá de eso. Entonces, lamentablemente, todo ser humano en este plano material que no haya resuelto situaciones y por alguna situación pues deja este plano material, él continúa con esa problemática. Esa es la verdad. Y esos son los espíritus que cuando dan el cambio dejan su cuerpo material y se quedan como espíritus
pues todavía están peleando en ese dilema: si estoy vivo, estoy muerto. Usted sabe los millones de espíritus que están en ese tipo de circunstancias. Y usted le va a llamar a esos espíritus oscuros. Son espíritus que están en un proceso de definición, en un proceso de crisis espiritual, vamos a llamarlo de esa forma. Son espíritus que están todavía trabajando con unas realidades que vivieron en el mundo material y que todavía en ese plano espiritual todavía están trabajando con eso. Y yo me río por la forma que los paleros, los ganguleros, los mayomberos presentan a los espíritus como fueran meros bobos. Los espíritus no son bobos. No son espíritus que usted los puede manipular y hacer con ellos lo que te dé la gana. Si usted para usted manipular un espíritu, un tatenquisi, un mayombero, un gangulero, y meterle en la cabeza que es un perro de prenda, es porque ese espíritu está tan desorientado. Porque hay espíritus que están bien desorientados. O un espíritu que adolece de sus facultades mentales, que en su vida material era paciente mental, tenía una condición de esquizofrenia, en el plano espiritual va a seguir en la misma, a no ser que se le trabaje en medicina espiritual allá. O sea, eso no cambia. Entonces, esa es la realidad de los espíritus. Ellos están viviendo su problemática. Y no necesariamente son espíritus que están inclinados a hacer maldad. Ellos se te pegan a ti porque muchas veces sienten tu energía, y si tú eres mediunidad, eres una persona que tu cuerpo energético es bien fuerte, ellos se van a pegar a ti. Eso le pasa a toda persona que es mediunidad. Porque todos los seres humanos son mediunidades. Hay algunos que tienen esa facultad desarrollada, y hay otros seres que no tienen esa facultad, pues que no la han madurado. ¿Ok? Entonces, los espíritus que se pegan por inducción no se pueden considerar muertos oscuros. Cuando hablamos de muertos oscuros, cuando hablamos de espíritus del bajo astral, como usted le quiera llamar, estamos hablando de espíritus básicamente que tienen cierta inclinación hacia la maldad. Hay espíritus que están inclinados hacia el bien, hay espíritus que están inclinados hacia el mal, y hay espíritus ambivalentes. Incluso Kardec lo hablaba. Hay espíritus que no sabe si va a ser bien o va a ser mal. Entonces, si usted estudia la teología paulina, San Pablo te lo dice claro. Lo que los seres humanos, eso que pasa con los espíritus, de que no saben si hacer el bien o hacer el mal, también pasa en los seres humanos. San Pablo lo decía en una de las cartas, que él quería hacer bien y en algún momento sentía algo que lo inclinaba hacia el mal. ¿Entiendes? Y esas inclinaciones las hay en los espíritus. Por eso tú no puedes, eso de, aunque es un espíritu endoki, ¿qué endoki? Para mí un espíritu endoki es un espíritu que tiene cierta inclinación hacia el mal, pero es este espíritu que muchas veces que no sabe si hacer bien o hacer mal. Entonces los tatos en Quisimalongo cogen estos espíritus y los mueven más hacia hacer la maldad. Ahí es que está la cosa. Pero esos espíritus en esencia no están inclinados al mal.
Ningún ser humano esencialmente está inclinado a hacer mal. Cuando hablamos esencialmente es que Dios nos creó a nosotros este, para hacer mal. Eso no puede ser, porque todo lo que Dios hace es bueno. Eso se enseña en la metafísica, las clases de metafísica a nivel de la Iglesia Católica hablan de que, o sea, todo lo que Dios hizo en el universo es bueno, incluso los seres humanos. Si el ser humano se inclinó hacia el mal, recuérdese que esas polaridades Dios creó esa opción en los seres humanos y eso se llama libre albedrío, de escoger el bien o escoger el mal. Pero todos los seres humanos esencialmente están inclinados a hacer el bien. Pero va a depender de la decisión que tomen esos seres humanos y también eso aplica a los espíritus. Eso de llamar endoque a todo el mundo, eso no es así. Un espíritu endoque es un espíritu que tiene cierta inclinación para hacer mal. Pero si uno toma ese espíritu, entra en un plano de convencimiento, ese espíritu de endoque pasa en dundo, puede hacer bien. Y el problema es de los tatas inquisimalongos que no ven, no entienden que los espíritus desencarnados o fallecidos hay grados de bondad y hay grados de maldad. Y otra pregunta que me hizo un suscriptor, que si existen los ángeles, claro que sí, porque Dios no solamente creó al ser humano que tiene espíritu y cuerpo, sino también creó seres puramente espirituales. De que los manuales congos no hable mucho sobre eso, recuérdese, los congos hablan de acuerdo al conocimiento que ellos tenían en el momento. Este, hay gente que endiosa los conocimientos de las tribus Bantú y los conocimientos del Mayombe. Y mucho de ese conocimiento que usted tiene en las libretas, a mayomberos, gangoleros, son conocimientos altamente cuestionables. Y ustedes hacen afirmaciones que no las valida la ciencia, ni las validan las investigaciones paranormales que se han hecho a nivel de Estados Unidos, de Puerto Rico y de otros lugares de Latinoamérica. Si uno va a dedicarse a la investigación paranormal, a investigar entidades espirituales que viven en residencia o en instituciones educativas, en lugares donde hay ese tipo de presencia, tú te das de cuenta que todas esas experiencias que usted tiene en esas investigaciones desmienten las cosas que tú escuchas en los videos de YouTube de los paleros. Mira, usted puede tener un problema con una entidad espiritual, y eso ha pasado, meramente porque usted entró en un lugar, ese espíritu fallecido vive en esa residencia. Nadie, después que murieron esas personas, muchas veces una vivienda abandonada. Y en esas viviendas abandonadas, los que hemos tenido experiencia de hacer investigaciones paranormales, nos hemos percatado que en esa propiedad viven uno, dos o tres espíritus. Y los investigadores paranormales que hemos estado visitando estructuras, sabemos que esos espíritus nos pueden atacar tanto
a nuestros estados anímicos, como también nos pueden atacar por efectos físicos. Hace años atrás yo visité una fundación esotérica en el centro de la isla. Y en esa época yo estaba bien activo en la investigación paranormal. Y yo no, y yo entro a esta facilidad esotérica, que era un grupo bien reconocido en Puerto Rico. Cuando yo estoy 10 minutos dentro de esa facilidad, siento que una entidad espiritual me empujó. Pero gracias a Dios que el piso de esa institución era de madera. Y no me pasó absolutamente nada. La gente se asustó, la gente creía que yo había recibido fracturas por esa caída, pero no pasó absolutamente nada. Lo que pasa es que los espíritus que estaban allí no querían mi presencia. ¿Por qué? Muchas veces los espíritus saben quién es usted, le leen su mente. Eso es importante hablarlo ahora para que usted tenga un concepto bien claro. Los espíritus pueden leer su mente. Cuando yo utilizaba cámaras para tomar fotos en ciertas áreas de una facilidad, para ver si podía detectar entidades espirituales, señores, yo tomaba la cámara, no pensaba absolutamente nada y tiraba las fotos de forma espontánea. Y así tenía mejores resultados. ¿Por qué? Porque si yo pensaba voy a tirar esta foto en tal lugar, entonces, ¿qué iba a pasar? Pues esa entidad se iba a retirar de ese lugar. Entonces, pues yo no, cuando empezaba a tirar fotos, era de forma espontánea para que esas entidades espirituales no me pudieran leer la mente que yo iba a hacer. Los espíritus, fallecidos o desencarnados, leen su mente. Los espíritus fallecidos y desencarnados saben cuáles son sus estados de ánimo. Y muchas veces de una inducción puede terminar en lo que llamamos en una relación nociva con esa entidad espiritual. Porque usted está deprimido, usted está triste y usted está afinando con una entidad espiritual que también está en las mismas circunstancias. ¿Y qué pasa en estos casos, señor? Cuando usted está deprimido y esa entidad espiritual también está deprimida, o ambos experimentan un sentimiento de tristeza, ¿qué usted cree que va a pasar? La persona encarnada, en la persona de carne y hueso, esa condición de depresión puede agravarse de tal forma, porque esta entidad energéticamente está afectando a la persona. Estas son relaciones nocivas. Muchas veces los seres humanos que se quitan la vida, los suicidas, es interesante los casos que usted ve en la prensa o casos que usted los ha vivido personalmente porque son personas que han tenido alguna relación con usted. Incluso la misma policía. Yo he sido amigo de la uniformada también. Y me dicen esto siempre.
no entiendo, no comprendo por qué esta persona se quitó la vida, porque esta persona días anteriores estaba feliz, contenta, estaba compartiendo con sus amigos. ¿Cómo es posible eso? No tiene explicación, porque la persona no dio señales que estuviera pasando por alguna perturbación mental. Y mira, yo he hablado con gente de la uniformada, yo he tenido hasta familiares de la uniformada, y también he visto sus entrevistas cuando hay casos así, que son cosas inexplicables, como una persona que estaba lo más bien, que estaba compartiendo con su familia, de la noche a la mañana decidió privarse de la vida. La contestación, una relación nociva con un espíritu que empezó, los espíritus sugestionan, señores, no son los vivos nada más que sugestionan. Los espíritus desencarnados o fallecidos pueden sugestionarte, pueden influenciar tu psique. Esto no te lo va a decir los tatas en Quisimalongo, ganguleros, quimbiceros, ni nada de eso, porque para ellos es en Dundu y en Doki. Ahí ellos es o muerto oscuro. No. Esta relación nociva, este espíritu se acerca y empiezan de forma telepática a influenciar a esta persona, a introducir pensamientos de que la vida no vale nada, que si te vas para el otro lado vas a estar mejor. Te empieza a meter una serie ah, de introducirte mentiras telepáticas, pensamientos engañosos. Y la persona empieza, como dice en el barrio mío, a comprar esos pensamientos. Cuando llega a ver, pues los espíritus pueden incitar a la gente a hacer cosas. Un espíritu fallecido, desencarnado, que está inclinado hacia la maldad, puede influenciar telepáticamente a un vivo para que atente contra la vida de una persona o atente contra su propia vida también. No pierda esto de perspectiva. Entonces, pero es fácil detectar rápidamente cuando hay una presencia espiritual nociva, porque cuando usted empieza a tener esos pensamientos, sabe que hay una entidad que no es buena, que está al lado suyo y que está hablando. A veces no necesariamente que te esté telepáticamente diciendo que te quite la vida, quizás es que trata de afectar tu autoestima. Esas entidades empiezan a hablar negativamente de ti, que tú no vales nada, que, que eres poca cosa, y vienen pensamientos así en la mente. Y si la persona no empieza a poner una oposición a esos tipos de pensamientos, la persona puede quedar afectada anímicamente. Porque hay espíritus sin vergüenza, señores. Espíritus fallecidos sin vergüenza. Que usted está tranquilamente en su casa y viene siempre viene ese pensamiento pulsante de duda, de que usted dude. Y especialmente estos espíritus que, que no quieren que usted medite, que usted busque lo espiritual, que son espíritus que quieren que usted se hunda en el bajo astral. Porque hay una lucha. Si hay una lucha espiritual en la tierra, también hay una lucha espiritual en el plano espiritual. Hay espíritus que lo que quieren es que usted se tire al desperdicio, que consuma droga, que beba alcohol, que tenga una vida sexual promiscua. Hay espíritus y entonces
en adición a eso de promover esos vicios de autodestrucción, también que usted no entre en experiencias espirituales, que no busque el alto astral. Básicamente es eso. La dinámica de los espíritus se trata de esto. O que usted vaya a buscar el alto astral o vaya a buscar el bajo astral. No hay medias tintas. Bueno, el mismo Cristo dijo, si eres tibio te vomitaré de la boca. Usted ya sabe eso. No, usted o está en el bajo astral o está en el alto astral. No hay otro tercero. Entonces los espíritus, constantemente, si usted va a un sitio, puede toparse un contacto con un espíritu que trata de introducir a su mente o a su psique pensamientos negativos de su persona. O como dicen en el barrio mío, espíritus que le gusta tirar, que le gusta tirar candela, crear discusiones. Usted sabe que los espíritus que le gusta su energía vital, crean, por eso que yo me río, estos tatas de TikTok que se van a discusiones acaloradas sobre el palo. A veces ni discuten el palo, entran básicamente a discusiones personales. Pero uno de los problemas cuando tú entras a hacer foro en TikTok, en Facebook, en YouTube, es que si tú entras a temas controversiales, temas polémicos, y hay intercambio de ideas o diferencias de opinión, y de las diferencias de opinión se brinca a ataques personales, eso es tierra fértil para las entidades espirituales. Cuando usted tiene esas discusiones como las que yo he visto en TikTok de los paleros discutiendo que si el verdadero malongo se practica en Cuba, ese tipo de discusiones así, o que yo practico el verdadero palo, siempre ese tipo de cosas. Pues qué pasa, hay un límite de idea y cuando vienes a ver, ahí en esa discusión acalorada, todas las partes empiezan a generar una energía y ahí vienen esas entidades espirituales a consumirla. Hay espíritus que les gusta crear conflictos, controversias, pero no con un individuo nada más, sino de forma grupal. Eso es un tema que luego yo voy a hablar de las cadenas espirituales. Hay cadenas espirituales que se hacen, las entidades del bajo astral hacen cadenas espirituales para establecer vínculos entre los vivos para poder consumir su energía. Y una de esas formas es los brotes emocionales, las discusiones, la ira, el coraje, todos esos sentimientos que generan calor. El calor se traduce en energía y eso le gusta a las entidades espirituales. Yo trabajé en un caso aquí en Puerto Rico de una familia que los 7 de la semana todo terminaba en discusiones acaloradas, insultándose el padre insultando al hijo, el hijo insultando a la madre, bueno, es un revolú ahí. Y yo caí en el lugar a hacer
una investigación por qué se estaba dando esa dinámica. Efectivamente, había unas entidades espirituales que quería, la intención principal era crear una división familiar. Y esto no fue porque vino a alguien, le tiró un muerto oscuro. No, 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 no. Olvídese de eso. Aquí no hubo muertos oscuros ninguno. Aquí fue que ellos mismos empezaron por diferencias de opinión y de ahí prendieron la mecha para que explotaran discusiones mayores. Y eso lo que hizo fue traer entidades espirituales que estaban legitimizando, esa palabra es importante, legitimizando las discusiones, porque estos espíritus se beneficiaban de la energía acalorada de la madre, del padre y de los hijos. ¿Y qué pasó? Esta dinámica de discusión, de hasta agresión había con esa familia. Había alguien que se estaba beneficiando. ¿Y quién eran los que se estaban beneficiando? Una serie de entidades espirituales que cada vez que se formaban estos brotes emocionales, ellos se consumían la energía. Se daban un banquete energético. ¿Qué se le dijo a la familia? Y esto aplica a ustedes que ven este canal y los que queremos cultivar en nuestras casas un ambiente de paz, armonía y tranquilidad. No fomenten discusiones estériles en su casa, discusiones de poca monta. Se puede tener diferencias de opinión, pero no llegar a un momento que se torne en episodios de agresividad física y verbal. ¿Ok? Yo lo vi, familiarmente lo vi. Discusiones en el vínculo familiar, eso es como tirar pólvora. Eso puede abrir cosas, puede producir agresiones físicas, pero puede terminar en cosas fatales también. Porque yo he visto un familiar matando a otro, basado en lo que estamos hablando aquí en este video, en estos momentos. Así que mi recomendación: evite discusiones estériles o discusiones de poca monta y trate de ir al diálogo, porque cualquier discusión que usted haga en cualquier escenario, sea familiar, social, político, eso puede desencadenar un episodio de agresividad física y verbal que por ende muchas veces está influenciado por entidades del bajo astral. Un espíritu oscuro, como van los tatanquisimalongos, los santeros, los brillumberos, los ganguleros, los espiritistas, los de la Wicca y otras prácticas esotéricas que hay por ahí. Lo que siempre me ha creado mucha preocupación, y yo dediqué parte de mi vida, 30 años, es investigar y comprender y entender lo que nosotros llamamos como intrusos psíquicos. Intrusos, o mejor dicho, digo intrusos psíquicos porque son entidades espirituales
que establecen un anclaje en nuestra psiquis, en nuestra mente. Estas entidades se ocultan detrás de nuestra psiquis. Estas entidades no se dejan ver tan fácilmente como algunos tatas en Quisimalongos dicen que los pueden ver. Estoy hablando lo que yo catalogo como espíritus obsesores. Una de las preocupaciones grandes de las escuelas que están dirigidas en el pensamiento espírita es entender y comprender cómo trabajan los espíritus obsesores y cómo ayudar a las personas a retirar espíritus obsesores de su vida. Más que hablar de espíritus oscuros, que usted ve esa insistencia que si tú tienes un espíritu oscuro, no. Los espíritus, mire señores, los espíritus de difícil manejo, los espíritus más peligrosos para los seres encarnados, vivos, se llaman los espíritus obsesores. Y estos espíritus obsesores trabajan, como dice Alan Kardec, y el gangulero, el quimbicero, el palero, que no estudie el espiritismo kardeciano, se va a quedar en ignorancia, lamentablemente, porque el espiritismo kardeciano, a través de la historia, a través de León Denis, Amalia Domingo Soler, y Doctor Teseida, Divaldo Franco, que ha escrito buenísimos libros sobre los espíritus obsesores. Ellos se han dedicado a estudiar profundamente las maquinaciones y la táctica de los espíritus obsesores. Aquí los paleros lo que hablan es de Ndundu, de Ndoki, de espíritus oscuros, pero la pregunta es, un tata en Quisimalongo, de esos que usted ve en YouTube, en Facebook y en TikTok, ¿usted cree que pueden sacar un espíritu obsesor? O vamos más allá, que puedan sacar un espíritu maléfico, que en el argot cristiano le llaman demonio. La realidad es que no es tan fácil. Como dicen en Puerto Rico, por la boca es un mamey decir que yo hago tal o cual cosa. Pero cuando hablamos de espíritus obsesores, estamos hablando de espíritus que se introducen en la psiquis del ser humano y establecen resistencias. Y ellos se meten ahí a manipular a la persona. Y Kardec habló de 3 instancias de los espíritus obsesores. Fascinación. Un espíritu crea una fascinación, introduce un pensamiento obsesivo, que usted se incline y empiece compulsivamente a pensar en tal o cual cosa. Un espíritu obsesor puede tomar su relación de pareja que colapsó, puede utilizar esas instancias para establecer una faena obsesiva o crear una fascinación, que usted se enfoque en esa pareja que usted rompió, y como eso terminó mal, el espíritu obsesor va a utilizar eso como anclaje para poder manipularlo a usted. Porque el espíritu obsesor no solamente quiere dominar la psiquis de la persona, el espíritu obsesor quiere manejar la energía vital de usted.
Básicamente un espíritu obsesor es un vampiro energético. Pero un espíritu obsesor, para que los tatas en Quisimalongo pues, se vayan en crisis, los espíritus obsesores no se dejan ver tan fácil. Y porque usted le pasa un pollo, porque usted haga lo que haga, esos espíritus no salen tan fácil. Aquí estoy, al tata en Quisimalongo, al santero, al babalao. Esos espíritus no salen así. Esos espíritus están en la penumbra, ocultos, en la psiquis de la persona. Si usted no practica las técnicas de terapia de liberación espiritual de Baldwin, que esa es la efectiva para poder descubrir ese tipo de entidades, son unas técnicas proyectivas que se hacen para que a través de unas preguntas que se le hace a la persona, inmediatamente sale o aflora la entidad obsesiva que está dentro de la persona. Eso lo hizo el doctor Baldwin, que ya no está en este plano, y él ha escrito muchos libros sobre ese tema. Así que ningún palerito de por ahí, que esos tatas en Quisimalongo que dicen, de, que me digan ellos cómo pueden sacar un espíritu obsesor. Que me expliquen la metodología. Y muchas veces te dicen, te vamos a rayar para sacarte ese espíritu oscuro. Y resulta ser que ese espíritu oscuro es un espíritu obsesor. Ni aquí ni en la otra vida lo va a sacar. Porque si él no tiene los conocimientos, son espíritus que están guardados en la psiquis de la persona. Son espíritus que no salen fácilmente para que, aquí estoy. Ellos no van a salir así. Ellos siempre quieren estar en la mente de la persona ocultos. Y no se van a manifestar. Hay que buscar otras técnicas para que ese espíritu se pueda manifestar y tú saber qué tipo de espíritu obsesor está ahí. Muchas veces uno puede tener una idea de qué tipo de espíritu obsesor tiene la persona por sus hábitos y comportamientos, por las cosas que la persona hace. Y específicamente comportamientos compulsivos, comportamientos que la persona realiza de forma inconsciente, y eso te puede dar una idea de que hay un espíritu obsesor. O pueden haber, porque yo he hablado de un espíritu obsesor, pero yo he visto casos donde la persona ha tenido más de un espíritu obsesor, ¿entiendes? Esa es la realidad. O sea, un espíritu obsesor puede tener una persona, pero la realidad es, en los casos que yo he investigado, la persona puede tener 1, 2 o 3 espíritus obsesores. Y cuando hay 1, 2, 3, 4, 5 espíritus obsesores en la psique de una persona, ahí hay una lucha entre esas entidades espirituales para ver quién se queda con el timón de la psiquis de la persona. Esto no te lo va a hablar los ganduleros esos que hay por ahí, que hablan que si malongo, que si yo no sé qué, que eso no te lo van a hablar ellos. Ellos están perdidos en Mermelandia. No todo espíritu puede ser levantado tan fácilmente como ellos dicen. Y más espíritus obsesores. Espíritus que viven en anonimato. Que ellos viven ahí, pero usted ni se ha dado de cuenta que viven ahí. Uno los descubre a través de cosas compulsivas que uno hace, comportamientos extraños. Uno se da de cuenta de que hay alguien que me está hablando en voz baja en mi mente y me está sugiriendo cosas
que muchas veces son negativas. Y es algo consciente, es algo persistente, son pensamientos persistentes en la persona. Que la persona empieza a sentir, escuchar la misma voz, el mismo tono de voz. Y en el caso de espíritus obsesores, que hay uno o más, tú vas a escuchar distintas voces. ¿Y qué pasa mucho? ¿Por qué hay personas que tienen uno o más espíritus obsesores? La primera razón principal es que estas personas eran divinidades. Estas personas tienen la estructura de ser mediunidades, son ser intermediarios con el mundo de los espíritus. Pero ¿qué pasa? Que por temores, por cuestiones religiosas, no han querido desarrollar su mediunidad. Entonces, cuando tú eres mediunidad, tú eres un ser energético. Por eso es que los espíritus se te acercan, porque tu cuerpo energético es hábil para que los espíritus puedan conectarse con usted. Pero ¿qué pasa? Muchas personas no quieren trabajar con su mediunidad. Tú tienes esa energía ahí abierta y obviamente van a empezar a llegar entidades espirituales a establecer el anclaje en tu cuerpo energético, y si usted no sabe trabajar con esa situación, puede terminar que puede introducirse un espíritu obsesor o varios, y entonces meterlo usted en una faena obsesiva. Entonces, pues, se me olvidó decir esto y lo voy a repetir, de que mencionó al alcalde, fascinación. El espíritu te envuelve con un pensamiento para que tú te obsesiones por él. Está la obsesión ya, cuando usted está, fascinación, obsesión, que ya tú estás envuelto con el pensamiento de ese intruso psíquico que vive en tu mente. Y el tercero, subyugación. ¿Qué es subyugación? Que el espíritu no solamente te roba tu energía, sino también te roba tu libertad. Empieza a utilizar tu materia y a manipularte a ti a nivel de tus estados anímicos. Ese espíritu lo que hizo fue tomó el timón de tu psique. Entonces la persona empieza a tener un deterioro neurológico, y no tiene que ver con un problema físico, pero es producto de ese desgaste energético que está realizando estas entidades espirituales. Esto es mucho más profundo, señores. Entonces la persona va a perder libertad hasta un momento que, y muchas veces, estas personas le ponen una etiqueta de esquizofrénico, le ponen etiquetas de personas que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico o trastornos de personalidad. Y en el fondo lo que estamos bregando es con una persona que está siendo asediada por un espíritu obsesor o varios espíritus obsesores. Y yo le hago el reto a Gangulero, le hago el reto a Quimbicero, le hago el reto a todos los que están en YouTube, que más que entrar en discusión, no entren en discusiones conmigo. Yo lo que quiero es que ustedes me digan en 1, 2 y 3 cómo ustedes trabajan con un espíritu obsesor. Ese es el reto que... No voy a entrar en discusiones estériles, ni a insultar, ni que si mi rama es la mejor, ni esas son discusiones chiquitas. Vamos a ir a la profundidad. A estos tatas en Quisimarongo de TikTok, los que están ahí hablando
de dar gallo, de mazango, y todos estos que se ponen a hablar cosas allí. Pero vamos a hablar cosas profundas. Dígame cómo usted, en 1, 2 y 3, usted va a remover un espíritu obsesor. Yo quiero saber cuál es la metodología suya. Y esto no es secreto de Monanzo ni nada de eso. De ese de cuentos chinos. Y el reloj corre. Vamos a ver, el reloj corre. Vamos a ver si aparece un voluntario, un tata inquisimalongo que diga, yo puedo remover un espíritu obsesor. Bueno, usted puede hacer una búsqueda en YouTube y en los canales a ver qué tata inquisimalongo habla, ni tan siquiera han hablado de espíritus obsesores. Pero que algún tata inquisimalongo diga que puede remover un espíritu obsesor en un video de estos que hablan de Palo Mayombe y las Yayis y todo este tipo de personajes que salen en YouTube y en otros canales que digan que remueven espíritus obsesores. Esa es la pregunta. ¿Y qué metodología usted utiliza para remover espíritus obsesores? O liberar esas técnicas de desobsesión, como dicen los espiritistas caldesianos. Explíquenme ustedes cómo ustedes pueden remover un espíritu obsesor. No vengas con el concepto de espíritus oscuros. No vengas con eso. No. Espíritu obsesor. Tiene nombre y apellido. Son los espíritus que están haciendo estragos a millones de seres humanos. Espíritus que te roban tu energía vital y en adición a eso te roban tu libertad psíquica. Eso es de lo que estamos hablando. Y usted puede ir a todos los medios cibernéticos a ver qué tata en Kisimalongo ha hablado de este tema. El único que ha hablado de este tema es este servidor. Porque ya la temática de ellos es conocida. Endundu, Endoki, espíritus oscuros, rayamiento, hacerle el santo, hacerle un evo. Eso es lo que usted escucha por ahí. Pero vamos en arroz y habichuela. ¿Cómo usted remueve un espíritu obsesor? Un espíritu oculto en la psiquis de la persona. Un espíritu que está haciendo unos estragos emocionales en esa persona. Y que no se resuelve meramente con pasarle un gallo. Eso es algo simplista. Esa es la realidad. O sea, hay entidades espirituales maléficas, dañinas en los seres humanos que son víctimas de esas entidades y ellos están hablando las cosas bien superficiales. Aquí en este canal, aquí no va a haber superficialidad. Aquí se va a hablar las cosas como son. Yo voy a traer los temas como usted quiere. Y voy a hablar, el mundo espiritual, como hablan muchos tatanquisimalongos, es Disneylandia. No es, el mundo espiritual es más complejo de lo que ellos dicen. Y las conexiones de esas entidades espirituales con los seres vivos, hay distintas situaciones, no es lo mismo. Depende de la inclinación del espíritu. ¿Qué inclinación tiene ese espíritu desencarnado? Señores, vamos a dejarnos de estar diciendo cosas superficiales, vamos a profundizar. En el mundo espiritual, las entidades más peligrosas que hay son las maléficas y las obsesivas. Esa es la que hay. Porque un espíritu endoki, y estos que ellos hablan, que es un espíritu que tiene cierta inclinación hacia el mal, eso es mucho más fácil que trabajar que, que trabajar con un espíritu obsesor o con un espíritu maléfico. Estamos hablando de palabras mayores.
Y hay espíritus maléficos que pueden introducirse en la psiquis de la persona. Y esto es lo que en el argot cristiano le llaman personas endemoniadas o poseídas. Y esto se da también en el palo y en otras realidades espirituales. Vamos a dejarnos de cuentos chinos. O sea, un espíritu maléfico puede usualmente, un espíritu obsesor, el proceso de dominar la psiquis de la persona toma su tiempo. Pero un espíritu maléfico toma completamente, posee completamente tu cuerpo, tu mente y todo. Ahí, te la atrapa. Por eso es, los grandes exorcistas en la iglesia católica, no por un exorcismo ya resolvieron todo. A veces tienen que hacer 3, 4 rituales para poder liberar completamente a la persona. No es tan fácil eso que si yo te paso un suso y te saco un espíritu oscuro. Eso, el que te lo diga, pues realmente vive en Disneylandia. Así que esto es bien profundo. Yo voy a seguir hablando sobre este tema. Yo estudié muchos años el espiritismo caldesiano. Y los que han hablado y han desarrollado libros y técnicas para trabajar con esto, en adición a la terapia de la liberación espiritual del doctor Baldwin, de William Baldwin, para los que quieran buscar referencia. Incluso hay videos de Baldwin. Baldwin falleció, pero los videos están en inglés. Los espíritus obsesores no van a decirte aquí estoy. Los espíritus obsesores, ellos viven escondidos en la psiquis de la persona. Y a veces cuando las personas ya se dan de cuenta que tienen un intruso dentro de sí, ya es demasiado tarde. Yo espero que este tema los ponga a buscar más información sobre los espíritus obsesores. Lean sobre el doctor William Baldwin, sobre la terapia de la liberación espiritual, cómo se, cómo se hace una entrevista a una persona que aparentemente tiene una influencia espiritual obsesiva, cómo es que se trabaja con eso. Y vamos a dejarnos de los cuentitos chinos de los espíritus oscuros. Si es un espíritu oscuro, si alguien, un tatenquisimalongo, un santero, un espiritero, un wicca, personas que practican algún tipo de espiritualidad, si le dicen que usted tiene un espíritu oscuro, ¿qué inclinación tiene ese espíritu oscuro? Y para validar que usted tiene un espíritu oscuro, que usted tiene que estar sufriendo lo que la persona alega que usted tiene. Un espíritu oscuro no es meramente decir lo que hay, vi un espíritu oscuro ahí, no. ¿Qué inclinación tiene ese espíritu oscuro? Y como le dije, hay contactos con entidades espirituales que no van a afectar mucho a la persona porque son inducciones, espíritus que se pegan porque te confundieron con otra persona, que no tienen ningún vínculo emocional con usted, meramente que en el caminar, usted estuvo caminando en un parque y se pegó una entidad espiritual ahí. Eso es más fácil de remover que un espíritu obsesor o que un espíritu maléfico. Salam aleikum, aleikum sala. Nos veremos en un próximo video.